Entonces, empecemos revisando la operación del esclavo de las comunicaciones. Entonces, decimos que el esclavo es el dispositivo, ¿sí? Que va a responder a las comunicaciones y generalmente, ¿cuál es la idea básica? Que los dispositivos esclavos toman sus entradas y las envían, ¿sí? A los comandos del maestro. O sea, las entradas del dispositivo esclavo se envían hacia los comandos, ¿sí? Del maestro. ¿A través de qué? A través de las variables monitor. Y las variables monitor del maestro se envían hacia las salidas, ¿sí? De los esclavos. Entonces, generalmente esa es la forma en que se hace una expansión, o sea, el autómata va a tener sus entradas físicas, los comandos que son, y en los comandos va a tener las entradas de los diferentes autómatas y va a tener sus salidas físicas y en los monitores va a tener salidas hacia los diferentes autómatas. Entonces, ya en ese momento se puede construir dentro del maestro todo el programa que reúne la operación y cada esclavo se encarga de manejar solamente las entradas y las salidas. Entonces ahí vemos esas variables. Entonces tenemos las entradas de los dispositivos, tanto maestros como esclavos, y tenemos que a los comandos del maestro llegan las entradas de los esclavos a través de las variables monitor de los esclavos. Y a través de las variables monitor, el maestro envía las salidas hacia cada uno de los esclavos. Esas salidas llegan a los comandos, ¿sí? De los esclavos y de ahí los esclavos lo envían hacia las salidas. O sea, en el maestro tendremos entradas y salidas, ¿sí? Y en el esclavo, ¿qué tenemos? En el esclavo, entonces, en cada esclavo vamos a tener que están llegando, en cada esclavo están llegando variables desde el maestro. Entonces, aquí llegan variables desde el maestro que el esclavo generalmente, ¿qué hace? Coge estas variables comando y las envía hacia las salidas físicas. Y las entradas físicas, el esclavo las envía a través de las variables monitor, de tal forma que luego van a llegar al maestro y el maestro las va a ver como si fueran entradas y salidas con las que va a operar normalmente. Ese es, digamos, el concepto del funcionamiento y de las variables del esclavo. Ahora, ¿cómo se configura ese esclavo? Para configurar es importante ir al menú de comunicaciones, ¿sí? O a las propiedades de las comunicaciones, y en el bus interno, en las propiedades del bus interno, se le debe especificar que la dedicación es como bus de expansión, ¿sí? Ahí ya deja de tener sentido el concepto del control de flujo. La velocidad recomendable a 38.400 y los ciclos de timeout, ¿sí? Generalmente ponerlos en 8 y agregarle una función de XOR para que chequee las comunicaciones. Luego después se va a la pestaña de expansión y de ahí se configura toda la expansión, donde se configura el tipo de datos que se van a transmitir, ¿sí? Que pueden ser booleanos o pueden ser datos enteros. ¿Qué quiere decir eso? Si cuando se transmiten datos booleanos, entonces los datos se transmiten como unos o ceros nada más. En cambio, cuando se transmiten enteros, se transmiten datos que pueden tener valores entre 0 y 65.535. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que cuando transmitimos en booleano, ¿sí? Los datos se transmiten mucho más rápido porque la cantidad de bits que hay que transmitir por cada uno de estos, aquí se transmitió un bit. En cambio, cuando es en entero, se transmiten 16 bits. Entonces, transmitir los datos en booleano es más rápido que transmitirlos en entero, pero hay veces que necesitamos transmitirlos en entero. Entonces, nosotros elegimos si los datos se van a transmitir en booleano o en entero. La operación decimos que es esclavo, si va a ser un esclavo, y de nuevo que tenga la XOR, y en la primera fila de esta tabla es donde se configura completamente cómo va a trabajar ese esclavo, ¿sí? A través de cuáles variables ese esclavo va a comunicar con el autómata programable. Entonces, el esclavo, decimos aquí en el menú en edición, propiedades de comunicación, el bus interno, entonces que no sea disponible, sino que sea a través de bus de expansión. Ya no importa el control de flujo, la tasa de audios 38.400, que tenga chequeo XOR y en los ciclos de timeout que sean 8.
Entonces le damos a aplicar y vamos a la expansión, donde decimos que pueden ser datos enteros o booleanos. Voy a decir que para este caso son booleanos. El modo de operación, modo esclavo, ¿sí? Modo esclavo. La cantidad de esclavos, este dato no importa, este dato es útil para el maestro, no para el esclavo. Y la verificación decimos que sea un XOR. Ahora entonces en estas casillas aparece, para el esclavo interesa solamente la primera fila. En esa primera fila aquí ubicamos la identidad del autómata, o sea, cada esclavo debe tener un número diferente, o sea, este número puede cambiar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8, cualquiera de las 8 números distintos a 0. Si es 0 es porque no existe. Entonces vamos a decir que este es el esclavo 1, ¿sí? La posición de escritura es para escribir el a partir de dónde escribe. Entonces se refiere a las variables monitor a partir de qué posición. Estas posiciones están dadas en bytes. ¿Qué relación hay entre bytes y las variables? Cada una de estas variables es de 16 bits, o sea, de 2 bytes. Cada variable tiene 2 bytes. Quiere decir que la posición de la variable 0 es la que se llama monitor 1, es la posición 0, ¿sí? Entonces decimos que la escritura va a ser en la posición 0, podemos cambiarla. Y aquí, ¿cuántos datos? Por ejemplo, aquí aparece 8, usted dice 8, ¿qué? 8 bytes. 8 bytes son 4 números de 2 bytes. 4 por 2, 8. Entonces son 8 bytes, son 4 variables. Pero si quisiéramos transmitir 8 variables, entonces debemos escribir la longitud, doble clic sobre la casilla y decir que son 16 bytes, que equivalen a 8 variables de 2 bytes. En cuanto a la posición de lectura, o sea, la llegada de datos, lo mismo, desde la posición 0 de comandos, puedo decirle que de una posición más adelante, eso es seleccionable. ¿Y cuántos datos? Vamos a decir que 16 datos también. ¿Sí? Entonces ahí están los 16 datos y ya está configurado el esclavo, o sea que ¿qué va a pasar? Cuando este dispositivo que está configurado como bus de expansión y está configurado de esta forma, entonces esté conectado a un maestro, a estas variables comando van a llegar los datos que vienen del maestro y lo que esté escrito en estas variables monitor se va a ir hacia el maestro. Ese va a ser el concepto de la expansión desde el esclavo. Podemos utilizar plantillas de esclavo que ya vienen listas, ¿sí? En la página, en el sitio web, aparecen los diferentes prototipos. Aquí vemos esclavos para diferentes tipos de autómatas, para 4F, 4U8Q, para 8U8P, para 8U8Q, y aparecen esclavos tanto booleanos como full. Full es enteros, o sea, quiere decir que comunican enteros o que comunican booleanos. Entonces ahí están las plantillas de diferentes tipos de esclavos. Vamos a abrir esta, ¿sí? Y entonces aquí vemos que lo que hace fundamentalmente es tomar las entradas, ¿sí? Y enviarlas hacia las variables monitor. O sea que estas entradas se las está pasando directamente a las variables monitor que van a ser leídas por el maestro. Entonces el maestro va a tener las entradas de este autómata. También toma las variables comando que vienen desde el maestro y las copia en las variables de salida. Entonces ahí tenemos una plantilla de maestro esclavo. Si miramos ese esclavo, las configuraciones, entonces vemos que está en bus de expansión a 38.400 con 8 timeouts y venimos a expansión, tiene la verificación tipo XOR, ¿sí? Dice que los datos van a ser booleanos, o sea, lo va a pasar como unos y ceros, que es esclavo y que tiene la identidad 4, podríamos cambiarle la identidad a 1, ¿sí? Y decir que es el dispositivo 1, o sea, podemos cambiar. Y dice que son 16 bytes de escritura y 16 bytes de lectura a partir de la posición 0, o sea que está intercambiando de a 16 dividido entre 2, está intercambiando de a 8 variables. Entonces ahí tenemos la configuración de un esclavo y lo que les digo, en el sitio encontramos esos prototipos de software esclavo. Entonces uno abre este software esclavo, le cambia la identidad y inmediatamente lo graba en el autómata esclavo y ese autómata ya queda listo para servir como una expansión de un dispositivo maestro. Entonces ese es, digamos, el funcionamiento fundamental de los dispositivos esclavo en las redes de expansión de los autómatas programables.